맞이를 해볼까요? Saludos mis maníacos de Elsword, fans de puro corazón. Hoy vamos a explicar la Raid de Ran o Abyss Raid, el abismo. Antes vamos a empezar por la preparación y explicaré también cómo funciona el sistema de grupos, que es algo complejo. Bueno, empezaremos por los supports. En cada grupo debe haber alguien con el título de Reaper o Carnicero Divino en español, que con los ataques de espadas que lanza reduce durante 5 segundos el 50% de todas las defensas, según dicen, pero lo van a nerfear a 20%. No se acumula. Este título se consigue en la última dungeon de Areja, jugando 10 veces sin recibir impactos y valoración de ese más. Luego cumplir lo que te pida. Recomiendo sacarlo con Eve Antítesis o Zariel. También otro título útil sería el de Descenso a la Oscuridad, que baja las resistencias del boss, útil para que se congele más tiempo. Luego es aconsejable que tengas todo el equipamiento de support que puedas. El Green Buff de Rigo Verde o de Tenebros, Speed Buff, sello de Tamakan, accesorios del Señor de El, útiles si tienes, y lo que encuentres por ahí. Zapatos de Elianot con el efecto de bajar la defensa del rival. Si vas full Tenebros Support, pues podrías poner también en pantalones el buff de resistencia al daño o de vida extra para tu grupo. Zapatos de Tenebros con Speed Buff, etc. Y otra cosa que ya debería ser obvio si has llegado hasta aquí, pues es que lleves los efectos de resonancia acordes a tu personaje. Lo máximo en adaptación, vida y resistencia al daño que puedas. Y si congelas, pues también tiempo de espera, el cooldown. También 45% de resistencia contra jefes, obviamente. Por último, se necesita SOT de tu personaje o de sinergia para tu grupo, para que no se mueran. También hay que ahorrar orbes de luz para 18.1 y de oscuridad para la raid en general, para cuando los bosses hagan algún ataque con mucho daño y bajarles la potencia de ataque. Ahora vamos con los DPS. Obviamente hay que tener la voz mínimo al más 11 con todas las stages 5, BNW y si puedes Libertador de las Sombras estaría muy bien. Es como el título de Protector de Elianot, pero mejor. Y si puedes el título de MR también para 18.1 fase 2. Es recomendable ir con 2 piezas de Tenebros y Rigo Rojo, o full Tenebros pero muy bien equipado, si no, no sirve, porque vas a perder mucha polarización y mínimo al más 11 y R15 todo claro, aunque es recomendable tener alguno con R21. Luego ir si puedes con 50% de ADAP para tener 55% con buffs de frontera más poti de ADAP. Y toda la polarización que puedas. Puedes llegar a 50 con estos axes. Diseño de flegas y o espada sombría. Es importante porque cada porcentaje de ADAP aquí será equivalente a 10% de ataque. Después toca tener preocupación del poderoso desde que el boss tenga full vida y enfriador cuando baje de 50% de vida. Da igual lo que lleves aquí. Esto da 10% de daño extra. Es muy útil. También hay que ahorrar muchos orbes de viento y BPs. Luego, para que no te mueras de unos toques, depende de tu personaje, pues lo máximo de resistencia contra jefes y resistencia al daño, y vida por supuesto. Además de ir con estas pasivas de gremio que podrían salvarte. Por último, debes prepararte algunas prendas con engastes del pacto crítico, pues aquí te van a quitar 10%, 20% y 30%. Y si tu equipo da crítico, pues mejor, te ahorras alguna prenda. Yo lo que hago por ahora es tener algunas prendas de crítico para la primera dungeon, poción gigante sin prendas para la segunda y prendas más gigante para la última. Luego hay que aclarar que tu ADAP no va a recuperar el crítico que te quitan, según me han dicho.
Por último vamos con la preparación para todos en general. Los grupos en general van a ser de 2 DPS y 2 buffers. Muy recomendable llevar velocidad de vértigo y chantaje calidad única. Ya cuando explique la raid diré para qué sirven. Otros recursos útiles son las cartas de Queen y Boudicea. El primero baja mucho las defensas de los monstruos y la segunda parece que da buff de Airelina. Aunque la de Queen está muy cara, así que depende de ti qué hacer. Si puede alguien de tu equipo llevar atributo de luz en arma, creo que serviría, ya que aquí dice que baja la potencia de ataque del rival, aunque no sé si funciona en esta raid, pero yo creo que sí. Por último, lo más importante y recomendado es tener un grupo de amigos para ir, para así poneros de acuerdo en qué llevar cada uno. Lo mínimo necesario que necesitan los supports para pasar bien la raid serían los buffs de ACD, daño crítico, top de ataque o ataque mágico según tu equipo, y speed buff, y alguno con el Reaper, si no pues se va a dificultar un poco esta raid. También es muy recomendable el chat de voz por Discord o donde quieras, porque en esta raid va a ser importante la comunicación rápida, porque si no cada uno tendría que estar muy concentrado para no cagarla. Puedes usar el chat de texto, sí, pero vas a perder el tiempo escribiendo y podrías morirte también. Esta raid es larga y requiere de mucha coordinación, por eso es esencial que los DPS sepan pegar y que los buffers sepan buffear bien. Y otra cosa es que en esta raid los bosses van a ser debuffeables prácticamente el 95% del tiempo, que es una de las facilidades que hay. Bueno, vamos con el sistema de grupos. Es un grupo de 4 y 4, en general uno físico y uno mágico. En cada grupo habrá un líder, pero el que tenga las espaditas azules es el líder total que controla la lista de aplicaciones y este cuadrito. Y también puede invitar gente. Creo que también tendrá el host del grupo, aunque si quieres el host, ponte el primero de tu grupo por si acaso. El que tiene la corona es el que está en primera posición de su grupo y es el único que puede iniciar el escenario, y solo eso, invitar gente no puede. Otro problema común en esta raid va a ser que si alguien de cualquier grupo no tiene CP suficiente para entrar, pues no se va a poder iniciar la raid, ni los del otro grupo. Por lo que se suele hacer es entrar los dos grupos a la vez. Pero bueno, los supports suelen bajarse el CP para entrar y ponerse el set de support. Por lo que si un grupo falla y debe entrar de nuevo, va a haber problemas. Vamos con el sistema de porcentajes. En 18.1, cuando un grupo completa la dungeon, a todos les sube 16% de progreso. Y si la otra completa también, pues les sube otros 16% a todos. Completando así estos cristales con 33% todos. Si fuera solo un grupo, pues tendrían que completarlo 2 veces para avanzar a la siguiente dungeon. Sin 33% no puedes avanzar al siguiente. Si un grupo completa solo la dungeon, le sube el porcentaje al otro grupo también, pero no pueden reclamar estas recompensas porque deben matar cada boss que piden ellos mismos. En 18.2 y 3 debe haber un grupo físico para 18.2 y otro mágico para 18.3. Si por ejemplo un físico va a 18.3, que es dungeon mágica, cuando pegue va a curar a los monstruos, por lo que no es conveniente. Aquí sí o sí necesitas dos grupos, porque cada uno debe completar su dungeon para llenar el cristal. Por ejemplo, estás en el grupo físico y los mágicos se pasan 18.3, pues se va a llenar este cristal a todos. Por eso cada uno debe completar su parte para llenarle el cristal a todos. Por último, en 18.4 solo necesitas completarlo una vez. Puedes ir de un grupo y ya está. Desconozco si vas con dos grupos y uno lo completa le sube el porcentaje a todos, pero creo que sí. Vamos con la raid 18.1 Cripta Susurrante. Preparación. Los DPS en general van a llevar estos consumibles.
2 pociones, Níspero o Níspero del Gigante, Austa Cebolla para activar potenciador, Orbe de Viento y DP, y ya allí que cada uno modifique lo que crea necesario. Orbe de Viento para los DPS porque ellos saben el mejor momento para lanzarlo y usar sus mejores combos de skills, y porque los supports van a tener que llevar otras cosas que ahora diré. Supports van a llevar en general 4 pociones, Níspero normal o gigante y Orbe de luz o oscuridad. Recomiendo que el de luz lo lleve el Healer, que ya veremos más adelante por qué. También en la barra de consumibles de mascota se suele llevar 2 pociones de 100%. También recomiendo llevar gofres de miel en la barra normal. Esto cura PV y mana por segundo. Ahora diré para qué sirve. También hay gente que pone un Níspero para que se use automáticamente y tener super armor más rápido sin pensar. Ahí ya cada uno lo que le convenga más. Antes de empezar, revisa que tienes todo correcto, los buffs y la poción de adaptación o la que quieras. Si eres DPS, recuerda ponerte el axe de 12-4. Empezamos en fase 1. El set de títulos que recomiendo para DPS es Monocromía, título SD, título 17.5 y otro de lo que quieras. Si no tienes el de 17.5, pues toca usar título de torre y uno de revivir. Para los supports lo mismo y o el de Reaper. Lo más importante van a ser los altares. Y va a ser trabajo de los supports con alguna ayuda de los DPS si se llega a ser necesario. Cada altar va a funcionar distinto. Los dos de abajo van a disparar oleadas de orbes que pegan algo y dejan debuffs. Y las dos de arriba van a aplicar esos debuffs a todos automáticamente. Este altar va a ser el más importante, que baja la potencia de ataque del equipo. Este baja la resistencia al daño y las defensas. Estos dos acumulan debuffs hasta 50 veces. Este altar baja la vida máxima y se acumula hasta 20. Y este reduce el mana máximo, hasta 30 acumulaciones. Al empezar, los altares estarán al 50%. Cuando tiene esta luz es que está encendido y va a bajar su porcentaje de energía, lanzando sus debuffs. Y si está apagado, sin nada, pues va a recargar energía y no provocará debuffs. Los altares se apagan y encienden con combos y activas. Hay que tener cuidado porque a veces las mascotas pueden golpear a algún altar y activarlo. Cuando los altares llegan a 0, pasan unos segundos y vuelven a recargarse automáticamente, porque están apagados. Aquí hay un efecto cooperativo que es que si el otro grupo ya ha pasado la fase 1 y está en otra, los altares van a empezar desde 0 al entrar. Bueno, aquí cada uno va a manejar los altares de distintas formas. Yo solo diré lo básico y esencial. El altar de ataque hay que mantenerlo siempre entre 10 y 15 stacks de debuffs. Si pasa de 20 ya va a empezar a bajar mucho daño. Estos dos que bajan defensas y vida es recomendable que no estén encendidos a la vez, pues correr riesgo de que te maten de unos golpes. Aunque depende del equipo, si hay un CC esto no suele ser un problema. Pero si no, hay que tener cuidado. Otra cosa es que también te pueden bajar mucho los FPS si tienes activos los dos de abajo a la vez. Así que cuidado. Este que baja el mana, la gente suele pasar de él, pero que no entre en Berserker. El Berserker es cuando un altar llega al 100% y se pone rojo. Se va a encender y no se podrá apagar hasta llegar a 0% de nuevo. Hay que cuidar mucho que este altar de ataque no llegue a Berserker, pues con 50 stacks no vas a pegar absolutamente nada. Vas a tener que esperar a que se acabe refugiado en algún altar, y mientras controlar los demás altares. Todos los debuffs que dejan los altares duran 30 segundos, menos el de mana que son 5 segundos. Si pasa el tiempo se te irán todos los stacks acumulados. Cada vez que acumulas debuffs se reiniciará el tiempo a 30 o 5 segundos.
La estrategia que se suele usar aquí es al empezar activar todos los altares menos el de ataque hasta que llegue a 75 u 80% para mantenerlo entre 50 y 80. Y luego ahí ya cada uno con sus métodos. Aquí los supports van a tener que buscar el equilibrio entre manejar los altares y bufear al equipo, porque aparte el Reaper hay que usarlo, pues su debuff solo dura 5 segundos. Esta fase depende de los supports y de que los DPS sepan pegar bien, claro. Este boss casi no pega, algunos golpes cortantes que te tiran, pero lo hace poco. En general solo va a invocar cosas que hacen daño, por ejemplo este láser, a ver que sea mejor. Aquí. Esto va a ir recargando los altares, que es más rápido de lo que parece. Así que hay que bloquearlos teniendo en cuenta la importancia del altar y su porcentaje actual. Este láser va a pegar cada vez más con estos debuffs que acumulas, por lo que si no se puede aguantar viene otra persona a sustituir. Hay que tener cuidado de si uno está bloqueando el láser y otro se pone delante y se quita enseguida, porque puede perjudicar mucho a ambos, matando de repente a alguno. Para aguantar contra estos láseres hay que usar la cabeza, pociones, cofres de miel, usar skills defensivas o de curación, etc. Hay que tener cuidado con el altar de ataque y aunque esté en Berserker al 100% hay que bloquear el láser porque da igual que esté haciendo, puede sobrepasarse con el láser. También puede aparecer algún charco en un lugar aleatorio que se va haciendo más grande hasta que desaparece y cura al boss. Hay que ponerse encima hasta que se reduzca y desaparezca. Hay que prestar atención al mapa para verlo. Otro ataque peligroso es el incensario abismal o incienso como se le llama habitualmente, que aparecerá junto a un jugador aleatorio y si miras hacia su dirección te va a quitar mana y vida por segundo, progresivamente. Si estás bajo en vida y defensas debes tener mucho cuidado porque te puede matar en unos segundos. Solo tienes que mirar hacia la dirección contraria y también hay que tener cuidado porque puede aparecer pegado al boss y ahí te lías y no lo ves o no hay forma de atacar sin mirar al incienso. Ahora el ataque especial del boss, la comba mortal, dura unos 20 segundos, tienes que saltarla, si te da, le quita mucha vida. Aquí hay una zona límite rectangular, si la pasas apareces automáticamente aquí abajo aturdido unos 2 segundos. Aquí hay que mantener la calma, sé que es muy fácil hablar pero solo debes acostumbrarte a la comba y saber cómo salta tu personaje y buscar algún truquito. Aquí los efectos de pociones van a reducirse mucho y tu mana siempre se resetará a cero. Trucos para sobrevivir o curarse. El título de SD lo activas y curas a todo tu equipo completamente. Es importante no desperdiciarlo para usarlo en otras combas. Y otro truco es el gofre de miel que te va a curar vida por segundo. No mucho pero sí suficiente. Y otra cosa es que las pociones de la barra de mascota no se activarán aquí. Así que recomiendo ponerse los gofres de miel en la barra normal y luego en fase 2 lo quitas o lo que quieras. Aquí el SOT y título de revivir no tienen efecto. Durante la comba todos los altares se paralizan y continúan cuando acabe. Este ataque tiene variantes. La más peligrosa es esta, en donde la comba va lenta pero de repente acelera y de ahí cada vez más rápido. Hay que tener mucho cuidado con esta variante porque te pilla desprevenido, etc. No recomiendo imitar a los demás por las conexiones del server, así que debes fijarte en tu cuerda. Al terminar no uses pociones aún, no te va a funcionar, debes esperar hasta ahora. Así de vida, que es la mitad, recuerda ponerte enfriador si eres DPS. En esta raid cuando alguien dice axe es para que cambies entre accesorio de 12-4 y enfriador. Y un truquito que hay es que cuando tengas que cambiar a enfriador hagas una skill de larga animación para que no pierdas tiempo en hacer daño y arrastres el enfriador hacia el hueco para cambiarlo y no tener que esperar 3 segundos sin hacer nada solo para poder cambiar el axe.
Los golpes directos que lanza a veces el boss no hay que subestimarlos, pues si estás bajo en defensas y vida, te puede matar de un golpe. Y eso es todo, hay que estar constantemente fijándose en los debuffs, especialmente el de ataque. Otra cosa muy importante en esta raid es controlar el Super Armor, pues te puede salvar mucho y si no tienes ese, más todavía. Cuando estés cerca de morir el boss, si ves que lo podéis matar en menos de 10 o 15 segundos, vais a ignorar todos los altares y si es posible y no arriesgado, apagar el altar de ataque para tener la máxima potencia. Fase 2. Esta es la fase peligrosa. Recuerda ponerte el axe de 12-4 y para los DPS recomiendo ponerse el set de títulos, el título de MR por si acaso, y ya diré para qué sirve. Puedes quitar el título de SD y ponerlo ahí. La araña cada cierto tiempo te lanza golpes y hace saltos enormes y aterriza con fuerza, por lo que hay que tener cuidado de no subestimar estos ataques. Cada cierto tiempo también va a asignar uno o dos debuffs a alguien aleatorio. Suele ser después de que la araña haga esto. Se inclina y lanza una luz. Hay que fijarse en los debuffs y si tienes alguna marca encima de tu personaje. Hay dos tipos de marca. Esta, cuando acabe tu debuff aquí, va a invocar una telaraña que no hace nada, pero reduce tus velocidades. Pero si le da al boss, le va a curar aproximadamente 1,5 barras por segundo. No es mucho, pero obviamente no vas a dejar que se cure. Debuff de señal, te ponen esta marca y va a aparecer un fragmento raro que viene de los extremos, solo uno. Debes mirarle para que no se acerque. Solo puede tocarlo el que tiene la marca. Si le toca, les puede matar a los que están cerca y luego silenciarles a todos por varios segundos. Esta marca durará unos 5 o 10 segundos mientras les estés mirando, si no, no se irá. Hay que tener cuidado porque te pueden poner las dos marcas a la vez y solo verás uno a lo mejor, así que debes fijarte en tu barra de debuffs. Cada cierto tiempo el boss invocará un portal, azul o violeta. En el violeta habrán 3 altares como el de fase 1 que quitan vida. Hay que destruirlos y ya está. Cuando se termine un portal saldrá un aviso de que los portales se cerrarán en 5 segundos. Si no sales morirás en la oscuridad. No sirve el sol ni título de revivir. Y si no completas lo que pida el portal, vas a curarle 100 barras de vida al boss. No sé cuánto tiempo da para completar el portal, pero sigue el suficiente mientras tu equipo sea decente. En el portal azul suele ir solo el sanador del grupo, porque habrá una figura que hay que curar completamente con skills de cura, multi-hits, orbe de luz y chantaje. Otra cosa es que a partir de unas 150 barras de vida, la araña invocará los 2 portales en vez de uno. Solo debes completar uno para que no se cure. Normalmente irá solo el healer al azul. Otra cosa importante es que al salir del portal la araña suele estar arriba a punto de caer y muchos mueren con ese impacto. Así que es muy recomendable ponerse el título de revivir rápido al salir. Siguiente ataque, la telaraña infernal. Una gran telaraña cubrirá todo el mapa con 4 secciones. Se iluminarán 3 secciones y la otra estará apagada, que es la zona segura. Va a ser esto sucesivamente hasta algún múltiplo de 2. Y luego empezarán a explotar las zonas iluminadas en ese orden. Si te dan, te paralizas unos segundos y mueres cayendo hasta la plataforma. Puedes salvarte con SOT y título de revivir, pero puede ser peligroso por la paralización, por lo que hay que tener cuidado y aterrizar bien. Lo que hay que hacer es ir a la primera zona segura rápido y recordar las demás zonas no iluminadas. Ir a la primera zona segura e ir siguiendo el orden hasta que termine el ataque. Cuando empiecen las explosiones se oirán, así sabrás que ha empezado. Más adelante diré unos truquitos para esta técnica. Otra cosa es que la zona segura siempre se moverá de uno en uno. Por ejemplo, si sale una a la izquierda, la siguiente estará arriba o abajo, nunca en el lado opuesto. Para la ultimate del boss, oscuridad abismal.
El boss cubrirá el mapa de oscuridad y te dejará un círculo visible. A partir de ahí, si usas una skill o estás en animación, tendrás stun unos 2 segundos y la araña aparecerá y te matará. No te puedes salvar con nada. A lo mejor si estás muy alto y con velocidad de vértigo, sí. Se pueden usar Master Skills e Hypers. Aparecerán 4 o 5 inciensos que no hacen nada. No estoy seguro, pero creo que llega a haber 6. Lo que hay que hacer es destruirlos antes de que pase el tiempo, que calculo unos 30 segundos. Aquí es útil usar el título de MR para atacar con combo. Y hay que tener truquitos dependiendo de tu personaje. Los físicos lo suelen tener más fácil, invocando espadas, y porque tienen más daño de combo en general. Los mágicos tendrán que buscarse un poco la vida. Si les cuesta mucho, van a necesitar mucha coordinación y seguir la estrategia que diré a continuación. Llevar orbe de viento todos. Ir juntos todo el rato. Usar un orbe de viento por incienso, el Reaper y las skills activas que tengan para facilitar esto, bajando defensas, etc. Para debilitar el incienso y destruir cada uno. Cuando esté a punto de destruirse uno, que alguien vaya a buscar otro y avise a los demás. También es útil la potencia chantaje, para quitarle mucha vida primero. Si la tienen todos, mejor, uno por incienso. Otro truco común aquí es que antes de que quede el mapa oscuro, pues tienes unos segundos para lanzar skills. Recomiendo usar skills de animación corta, pero que duren el tiempo suficiente, para quitarle mucha vida a los inciensos. Por ejemplo, el cae aparecer le da tiempo para lanzar un corte vertical gigante, que hasta puede destruir todo de un golpe. Los FP pueden usar castigo ardiente mod y debilitar los inciensos, etc. Si no sabes qué hacer con tu personaje para pasarte esto, puedes preguntar en los comentarios y responderé con las ideas que tengas, ya que sé mucho sobre la mayoría de personajes. Y por ejemplo, yo con la Eternity Winner uso la Hyper cuando se va a oscurecer y me puedo cargar los inciensos rápido con ataques básicos. Otra cosa es que en un segundo después de oscurecerse todo, en teoría los inciensos solo serán afectados por combos y activos. Serán inmunes a skills. Bueno, y todos estos patrones se van a producir sucesivamente y suele hacer la telaraña infernal poco después de los portales y oscuridad abismal cada 2 portales. Pero mejor no bajen la guardia. Y lo último es que cuanto más tiempo pase en esta fase, cuanta menos vida le queda al boss, más larga va a ser el ataque de la telaraña infernal. He visto por ahora hasta 12 combos. El truquito que doy aquí es que se recomienda hacer desde 4 combos, pues es que alguien, recomendable solo uno, vaya escribiendo hacia dónde ir contando desde el primer combo. En general se usan 4 idiomas. El primero sería con las flechas, aunque no recomiendo mucho porque hay que mirar las teclas y cuesta un poco escribirlas. Son mejores estas otras opciones. El sistema TBLR, Top, Bottom, Left y Right en inglés. El WASD y otro que usan es con números, con el teclado numérico de la derecha, 8426. Yo recomiendo el WASD, ya que es el más intuitivo, más cercano de escribir. Y bueno, otro truquito para ti es tener lápiz y papel cerca para escribir todo rápido y te vas fijando, aunque requiere concentración y rapidez esto. Recuerda que el chat de voz facilita todo. Y eso es todo de 18.1. Recuerda ponerte el sellador de flegas o título SD para que tengas los títulos más rápido. Vamos con 18.2, paraíso de los minerales. Para los equipos físicos, la preparación aquí es la misma que 18.1, aunque ya no hace falta orbe de luz. Recomiendo empezar entrando sin HH. El set de títulos que recomiendo pues es el mismo que en 18.1, aunque ya no hará falta ni el título de MR ni el título de CD, aunque este último te puede salvar de situaciones peligrosas igualmente. Empezamos fase 1. Recuerda tener todo listo, que aquí te quitan 20% de impacto crítico
Y recuerda cambiarte el axe de 12-4. Bueno, aquí el boss empezará con un escudo protector que hay que debilitar destruyendo estos minerales. Se va a regenerar un poco cada varios segundos. Recomiendo guardarse el título de torre o de 17.5 para el boss. Hay que tener cuidado con estos láseres que lanza cada rato, que pegan decente. Otro patrón será la mirilla, que deben juntarse mínimo 2 o 3 personas para reducir el daño y aguantar, depende de tu equipo. Si no, pegará mucho y es probable que mate al que apuntaba y a los que se acerquen justo. Si llegas tarde es mejor irse para que no muera más gente. Es muy importante estar cerca a todos en esta fase. Aunque acabe la mirilla puedes ir y te da un láser y te mata desprevenido. Ya roto el escudo, irá regenerándolo de nuevo, así que aprovecha el tiempo para bajarle toda la vida que puedas. Recuerda ponerte HH. Romper minerales no servirá de nada. No sé cuánto tiempo da exactamente, pero solo debes fijarte en la barra del escudo. En este caso tuvimos unos 40 segundos para pegarle. Cuando regenere el escudo completamente, lanzará su ultimate. Recomiendo que poco antes tengas cuidado, si haces una skill de larga animación, es probable que no puedas escapar a tiempo. Furia láser. Lanzará varios láseres y deberás ir rápido a la zona descubierta. Si te dan los láseres morirás instantáneamente. No sirve ni SOT ni título. Hay que tener cuidado porque hay como un bug o está mal la hitbox. Así que tendrás que ponerte lo más centrado que puedas en el hueco. Recuerda quitarte HH si quieres para los minerales. Otro ataque que lanza a cada rato a cada persona será la neblina, que tiene daño medio, pero si te pilla desprevenido te puede pegar mucho. Es mejor esquivarla. Y por último, otro ataque peligroso es el barrido, que hace el boss cuando se acumulan muchos minerales en algún lado. Por eso es recomendable que siempre vayan a la zona con más minerales a destruirlos rápido. Puede hacer barrido de 1, 2 o 3 filas, dependiendo de la acumulación. Otro ataque poco frecuente será espinillas, esto de aquí, que tiene daño medio pero molesta mucho si no tiene super arma, así que ojo. Y bueno, eso es todo lo que pasará sucesivamente hasta que pases de fase. Recuerda estar junto a tu equipo. Fase 2. Esta es la fase larga. El boss se irá teletransportando a cada rato y no le vas a hacer casi nada de daño. Irán apareciendo semillas cada rato. Debes acumular 20 para poder hacerle daño. Por eso al principio es mejor no malgastar cosas e ir acumulando las semillas para el buff. Es recomendable que solo las pille uno de los DPS primero, para que vaya haciendo daño y luego el otro DPS. Hay gente que quiere que los dos DPS vayan recogiendo las semillas, pero ahí vas a tardar un poco más para empezar a hacerle damage. Pero bueno, ahí lo que prefiera cada uno. Cada buff de semilla dura 15 segundos, recoges otra, se renueva y se suma un stack, hasta los 20. A partir de ahí tendrás que seguir prestando atención, porque si bajas a 19, en teoría es lo mismo que tener 0 semillas. Así que debes ir pillando una semilla cada 10 o 13 segundos, para que no baje de 20. Vale, aquí los ataques normales del boss serán la neblina, que ya sabemos qué hace, pero hará más. El láser conflictivo, que va a marcar a cada uno con 2 direcciones de láser en forma de L, cada persona con sus variantes. En 1 o 2 segundos se activarán los láseres, con alcance largo, y estos láseres pueden llegar a matar a alguien. Lo ideal es que te fijes rápido y actives el título de revivir si quieres, y super armor, y vayas rápido al lugar menos afectado, que va a ser la diagonal de tus direcciones de láseres. Si por ejemplo tienes derecha y abajo, pues el lugar más seguro sería la esquina inferior derecha. Pero si tu cerebro no es tan ágil o tienes nervios, puedes ir al más alejado de tu equipo. En este caso a la derecha. Es un poco peligroso ir abajo, ya que uno puede estar en el suelo y le puedes dar. El otro ataque frecuente será la mirilla roja o azul. Cuando salga rojo debes juntarte con tu equipo, mínimo 2 o 3, para que no pegue nada. Y cuando salga azul debes alejarte de tu equipo para que no haga ningún daño a nadie. Siguiente, movimiento especial del boss, poder mitológico. Si el boss se teletransporta al suelo
aquí o allí, es muy probable que haga esto. El equipo debe lanzarle muchos multi-hits y bajarle la vida rápido para que quede aturdido. Ahí tendréis unos 10 segundos para poder debufearle ya y hacerle mucho daño. Esto es lo que pasa si el boss consigue hacer el ataque. Se crean dos corrientes, arriba y abajo, dependiendo de donde salte. Deja debuff que baja todas las velocidades y es molesto, especialmente si hace láser conflictivo o lanzas ultimate, que es el siguiente. Resplandor mágico, que va a marcar a alguien con un ojo de luz. Esta persona es la única que va a poder ver un campo de luz, que va a ser la zona segura. Cuando explote todo el mapa, el que haya sido afectado morirá. No sirve ni SOT ni título. Aquí lo que hay que hacer es que el que tenga la marca pulse F5 frase para que sepan todos quién tiene la marca. Y si estás en chat de voz, diles hacia dónde ir, por si no puedes llegar tú a tiempo. Lo ideal es que estén todos en el medio esperando, que desde ahí puedes alcanzar más zonas fácilmente. Cabe destacar que los demás tampoco podrán ver quién tiene el ojo de luz. Y eso es todo lo que sucederá sucesivamente. Recuerda tener todo el rato los 20 stacks de semillas y cambiar entre el axe de 12-4 y enfriador cuando toque. El efecto cooperativo aquí es que si el otro equipo completa 18-3, ya tendrás el buff de ataque, no tendrás que recoger ninguna semilla. 18-3. Bueno, la preparación para 18-3, nido de la pesadilla, para equipos mágicos es la misma que 18-2, con una pequeña y opcional excepción, que sería llevar orbe de veneno, que ya diré para qué sirve. Empezamos con la dungeon fase 1. Recuerda tener todo listo y que te quitan 20% de impacto crítico aquí. Aviso que no he jugado aquí todavía, así que a lo mejor me equivoco o me dejo alguna cosa. Aquí el boss, el Basilis, modo hijo de Lucifer, se llama Tragasueños aquí. Ya empieza loco, se va a mover mucho y lanzando ataques cortantes que dejan el debuff de hemorragia. Y luego todos los impactos que te causa el boss te dejan un debuff, que es este, que lo vamos a llamar devoración. Que si llegas a 10 stacks recibirás otro debuff que dura 15 segundos, no se puede remover y devoración se reiniciará a 0. El debuff de 15 segundos hará que cures al boss si le atacas, pero porcentualmente, da igual cuánto daño tenga. Por ejemplo, una skill le puede curar hasta 1 a 2 barras. Solo se puede remover stacks de devoración cada vez que usas un consumible cualquiera. También hay que tener cuidado con los ataques de aceleración que hace el boss si estás pegado a la pared, porque te pegará muchísimo y te dejará muchos stacks de devoración. El super armor va a ser muy importante aquí, así que cuidado si no tienes un set en el equipo, porque necesitarás muchos Nister. El primer ataque especial del boss es el slash aleatorio, que tiene daño considerable y si te dan te dejarán oscura la pantalla unos segundos, como en la oscuridad abismal de 18-1, con hemorragia y stacks de devoración, no lo olvides. Luego está el enlace mortal. Los que tengan el círculo deben estar cerca, los del cuadrado deben alejarse lo más posible. Si se falla en esto, los que fallan morirán, pero no afectarán a los demás. No sirve ni SOT ni título de revivir. No dice cuánto dura, pero supongo que depende de cómo te comporte. Siguiente ataque, el tornado abismal. Siempre debes ir a la zona azul primero, porque en las rojas también saldrán tornados oscuros que tienen daño considerable y te dejan como 3 stacks de devoración por impacto. Rápidamente debes irte a la zona roja porque la azul será cubierta por otro tornado oscuro. El peligro aquí es si te pilla un tornado oscuro sin super armor. Te va a causar más daño obviamente, pero también te podrá arrastrar hacia otro tornado y te pueden matar ahí, porque el boss no se va a parar en el tornado abismal. Va a seguir atacando, hasta puede hacer slashes aleatorios. Otro ataque será el slash horizontal, que parece ser más peligroso que el otro, pues cubre un piso entero y debes irte rápido al otro cuando veas esto, porque va a pegar más que el otro también. Otro ataque que hará cada cierto tiempo es la sombra abismal. Aparece una sombra detrás del boss que conecta hilos sombríos a todos.
Debes hacer que los hilos toquen al boss para que cuando la sombra ataque, aturda al boss unos 5 segundos, que debes aprovechar rápido para pegarle mucho. Si no le tocan los 4 hilos no se aturdirá. Deben ser 4. Bueno, y esos son todos los patrones sucesivos que hará el boss. Recuerda tener mucho cuidado con los debuffs de devoración y renovar elixir de adaptación o gigantes si se te acaban. Y también cambiarte el axe en 150 de vida. Empezamos la fase 2. Recuerda cambiarte el axe. Abajo de la plataforma habrá una niebla que si la tocas te dejará un debuff que te causa daño continuo. También sobresaldrá algo de la niebla a veces, como en la lava de los juegos de Mario. Pero bueno, no es muy importante. En teoría, si atacas al boss desde la niebla abajo, no le harás nada. Igual hay que estar loco para hacer eso. El boss estará frecuentemente sacando pinchos de la plataforma, que antes sale como un agujero para que salga el pincho. Y otro ataque de espinas también. Hay que tener cuidado si no hay super armor o reducción de daño, porque te pueden dar un susto y sacarte mucha vida. Y otra cosa importante es que todos los ataques del boss te meterán el debuff de devoración si te dan. Además de que a veces hay un brillo que te mete el debuff directamente. Lo único que veo que no te da ese debuff es el pincho que sale del suelo. Vamos con los ataques especiales del boss. La lluvia devoradora, que caen bolas azules que no pegan mucho, pero el problema aquí es que caen muchas y te meten stacks de devoración. Por lo que veo siempre caerán 3 oleadas. Otro ataque que te puede meter incluso en medio de la lluvia es la absorción sangrienta, que tiene multi hits y obviamente te sumará más stacks de devoración. Además se curará entre 5 y 10 barras por cada persona que absorba. Por eso se suele mantener una distancia. Lo peligroso es si te pillas sin super armor. Te absorbe y es muy probable que te mate porque tiene mucho daño eso aunque tenga super armor. Luego viene la ultimate del boss, encierro onírico, que primero creará 2 pinchos como pared para que no escape nadie. Luego dejará un debuff a cada uno indicando un orden del 1 al 4. El boss irá encerrando al equipo en orden. Si quedas encerrado mucho tiempo, te irás a dormir. Sí, vas a morir. Deduzco que no sirve ni SOT ni título. Las jaulas se pueden romper cualquier objeto arrojadizo. La estrategia aquí es que primero todos indiquen su número por el chat. Luego se agrupan los 2 primeros y otro lanza algo para liberarles. Y luego lo mismo con los otros 2 que quedan. También se puede hacer que uno libera 3, pero ese es más arriesgado por si el último se distrae o algo, y sería lo mismo que 2 y 2. Luego la otra estrategia opcional era con el orbe de veneno. 3 encerrados y el último lanza orbe de veneno y luego va hacia ahí rápido y se liberará solo. Pero bueno, solo serviría para eso el de veneno, así que la gente prefiere no llevarlo y usan de orbes de viento u oscuridad, que son los útiles. Y todo esto ocurrirá sucesivamente hasta que baje a 150 de vida. Aquí el boss invoca una sombra del boss de fase 1, el tragasueños, con 150 de vida. Luego el otro irá regenerando vida. Este icono indicará la vida de ambos bosses. Aparecerá un debuff que cambia de color cada vez que cambias de plataforma, para que solo puedas atacar al boss de ahí. Debes matar a ambos para acabar la dungeon. Se recomienda ir primero a por el tragasueños, ya que ir a por el de arriba dará muchos problemas que yo desconozco. Otra cosa son estos orbes que aparecen y se mueven, que son molestos y hacen cosas raras si te acercas, además de bloquearte el paso, así que es mejor que no los toques. Se pueden mover con comandos. También está el efecto cooperativo, es que si el otro equipo termina 18-2 mientras el tuyo está en 18-3, fase 2, se disipará la niebla y ya no se curará el boss de arriba mientras el tragasueño está vivo. Y en teoría no resucitará de nuevo si no matas a tiempo el de arriba. Recuerda ponerte el axe de 12-4 contra el tragasueños y cambiarlo de nuevo a 75 de vida. Hay que tener cuidado porque los 2 bosses van a seguir haciendo mecánicas, así que solo debes esquivar y atacar. Una vez hayas acabado con este boss, en teoría tendrás un tiempo para matar al de arriba, porque si no, el tragasueños resucita. Igualmente el de arriba es fácil de matar, solo debes tener cuidado con los ataques de alto daño y luego te hace perder tiempo con el encierro onírico.
Y bueno, eso es todo por mi parte en esta dungeon. Cualquier... ...18-4 Cuna del Origen. Vamos con la dungeon más larga y tediosa. La preparación va a ser la misma que en 18-1, con los gofres de miel que pueden salvarte de una buena. También va a ser imprescindible el orbe oscuro por ahora. El set de títulos va a ser el mismo que en 18-1. Es recomendable que todos tengan el título de SD. Recuerda revisar el axe y que aquí te quitan 30% de impacto crítico. Empezamos con la fase 1. Lo importante es quedarse por la pared, porque luchar contra Ran en medio del mapa va a ser complicado, ya que hará más mecánicas y se va a mover más, mientras que en la pared se estará más quieto. No hace falta estar al 100% pegados y con el boss también. En mi caso lo hago porque pego mucho a los jefes que están en pared con puño. Incluso es más peligroso esto si no tiene super armor, así que las posiciones exactas dependerán de cada equipo. Los ataques normales que hará el boss son los típicos que hacía en el templo de agua de Hamel, solo que más grandes, que son este y este. El primer ataque peligroso va a ser la estocada abismal, que te hace muchos multi-hits y te pueden bloquear un poco. También dejarán llamas como las de 12-7 con debuff de combustión, que funciona igual. Si estás haciendo skills no te pondrán el debuff. Dicen que tener resistencia al fuego ayuda en algo, pero no sé en qué. Lo peligroso es que la estocada pega mucho, hasta puede penetrar en el muro de refuerzos y hacer mucho daño. Si no tienes mucho aguante, recomiendo activar Super Armor y saltar rápido para esquivarlo. Creo que es a partir de 150 barras de vida que empieza a hacer dobles estocadas. Va a una dirección y vuelve en la otra. Cada cierto tiempo aparecerán unas piedras raras en sitios aleatorios, que harán ataques de absorción a cada rato, que si te dan son molestos. Si aparecen cerca de la pared, es mejor cambiar al lado que tenga las piedras más lejanas. Ran también invocará áreas rojas que si pisas salen sombras que hacen lo mismo que en Hamel. Si te da, te hace ataques como los de elevarte y explotar. No pega mucho, pero es molesto. Primer ataque especial del boss, la marca demoníaca. Agarra un orbe con la mano y se la lanza a alguien al azar. Aparecerá siempre esta frase para avisarte y en tu barra de debuffs, así que atento. Lo que debes hacer es alejarte del equipo y dejarlo en una zona sin peligro. Cuando pasan los 3 segundos se activa un portal en donde estás, que te absorberá y hará daño continuo, además de silenciarte. Muy importante no dejarlo cerca de una piedra, porque si se tocan, el portal durará mucho tiempo ahí y la piedra hará cosas más raras. Luego, si dominas el timing, puedes hacer que el portal se active estando tú fuera del alcance ya. Si te atrapa, para liberarte solo debes hacer mana break, que es mantener Z o X y hasta un mínimo de 100 de mana. Los pierdes y te caes instantáneamente. En este caso me dejé pegar mucho porque quería que se activara el ánimo especial de mi mascota. Siguiente, el enlace de llamas. Conectará a 2 personas al azar, no se rompe. Los que no estén conectados, cada vez que choquen con el enlace, les subirá 5 segundos de enfriamiento en consumibles, además de hacerles algo de daño. Lo que deben hacer los enlazados es alejarse y hacer que el hilo toque el mayor número de piedras posibles para ir bajándoles la vida y destruirlas. Cada enlace de llamas en teoría dura el tiempo suficiente para acabar con una piedra si la aprovechas al máximo. No importa si dejas de atacar, debes destruir todas las piedras rápido. Ahora veremos por qué. Hay que tener cuidado porque Ran suele seguir a los del enlace y molestarles, y más si es en medio del mapa, porque ya saben el peligro de esto. Vamos con la ultimate del boss, Vicio Demoníaco. Crea 8 círculos de energía, las pociones van a funcionar como en la comba infernal de 18-1, dejando el mismo debuff. Hay 3 tipos de círculos que se revelarán al pasar por ellos. A veces habrá que esperar un poco para que se pueda ver lo que hay dentro. Rojo, no se nota mucho, pero al activarse la ultimate absorberán y harán daño continuo. Morado, si te quedas un segundo o más, te teletransporta a otro círculo aleatorio. Blanco, zona segura. El boss asigna 4 zonas blancas a los círculos con diferentes variantes, algunas simétricas y otras que parecen aleatorias. El truco aquí es que han programado muchas variantes.
haciendo parecer que son aleatorias, pero no lo son. Solo debes memorizarlas jugando o viendo muchas. Obviamente cada uno debe buscar su zona blanca. Si dos personas están en el mismo círculo, sea cual sea, se pondrá de color morado. Si ocurre esto en una blanca, no te preocupes, la zona blanca seguirá en ese mismo lugar. Después de 10 segundos se activará el ataque. Esta última se hará 2 veces seguida. Vale, vamos con la estrategia. Primero, obviamente, activamos el título de revivir y preparamos título SD más esta cebolla por si alguien está cerca de morir. Recomiendo que os pongáis de acuerdo en el equipo y asignarle 4 portales a cada uno para que no se estorben entre ustedes. Y así cada uno va buscando zonas blancas y ya. Hay que tener mucho cuidado porque el boss trolea mucho. Ves una blanca, te vas y vuelves y ya no se pone blanca, pero sigue ahí seguro. Si estás seguro de que has visto una blanca, es ahí y punto. Lo siguiente es el lenguaje que recomiendo aquí para comunicarse. Es el 8TB, 8 Top Bottom. Va a indicarle una zona segura a alguien por si no encuentra. Debes estar seguro porque si no lo vas a mandar a la muerte. Por ejemplo, esto sería 1 top, 3 top, 8 top y aquí 1 bot, 4 bot, etc. Si estáis en el chat de voz, pues os comunicáis más fácil. Por último, no debes confiarte por estar en una zona blanca, si hay una roja o una piedra cerca, ya que te van a absorber e intentar sacar de la zona blanca. Por eso hay que destruir las piedras y no dejar portales encima de piedras, además de que te bloqueen el paso. Nota, el enlace de llamas es un buen indicador de que va a ser el juicio demoníaco. Y eso es todo en esta fase. Recuerda tener cuidado con la estocada abismal, ya que no te deja mucho tiempo de margen para salvarte, mientras que en los demás ataques si tienes tiempo. La ultimate suele hacerla cada 2 enlaces de llamas. El efecto cooperativo es que si el grupo ya pasa a fase 1, el boss ya no dejará llamas en el suelo. Vamos con fase 2. Nos ponemos axe de 12-4 y a la carga. La posición va a ser igual que en fase 1. El boss no debe mantenerse cerca del medio, debido a un ataque peligroso que ya diré después. La primera mecánica que va a hacer a cada rato son los portales. Va a marcar a 2 personas al azar con un debuff de 10 segundos. Un segundo antes de acabar el debuff se selecciona la zona más cercana al suelo y aparece un portal ahí que conecta con el otro. Hay que tener cuidado porque a veces se buguea y te pone los 2 portales a una persona, pero ocurre muy poco. Aquí la estrategia es contar los portales. Dominar esta técnica es muy importante para pasar esta fase. Los portales 1, 2 y 3 es recomendable que se pongan juntos y o en una zona aislada para que no molesten, porque si no, no atacarás bien al boss, perdiendo daño. Otros ataques serán la espada de llamas, que hace esta animación y deja un suelo de llamas muy largo, que al tocarlo deja 2 debuffs, uno de combustión y otro igual de 3 segundos que no se puede retirar. Así que hay que esquivarlo y limpiar el de 5 segundos o predecir el ataque al ver la animación de la espada. Vamos con los patrones. Bomba abismal. Se activa y lo sabrás viendo en el mensaje aura abismal inestable. Se colocará una bomba rosa cerca del boss que explotará en unos 5 segundos. Hay que prestar atención y buscarla. Al localizarla uno debe ir a por ella, pillarla y alejarla de todos. Recomendado que lo haga un support versátil. Aparecerá un debuff de 5 segundos que indica en cuánto explotará la bomba. Tiene un alcance amplio. No me acuerdo de si hace mucho daño o no, pero si te empuja mucho, aunque tengas super arma, y te puedes caer abajo. Lo peor es que si le da al boss, se curará 70 barras de vida. Actualmente hay un bug que podría provocar que haya doble bomba, curando instantáneamente 70 barras al boss, y depende del host a veces. Si ocurre 2 veces o más, recomiendo salir y hacer regroup. Otro ataque que puede hacer es el cubo de gravedad, que quita poca vida pero deja un debuff con cada impacto, que te baja todas las velocidades. Se acumula hasta 4 veces, a los 5 stacks desaparecerá, y hay que llegar a 5 y cambiarse de lado rápido. Lo arriesgado es si hace esto y justo después coloca una bomba. Va a costar verla, pillarla e irse a tiempo. La gente suele irse al otro lado
y que el boss le siga para que la bomba no le dé, pero bueno, que cada uno elija mientras esté de acuerdo el equipo. Siguiente patrón, el cristal sin sentido. Aparecen 4 cristales asociados a cada jugador. Pasados unos 2 segundos se activarán. Cada uno debe buscar su cristal y colocarse todos de forma que el boss pase por en medio, choque con todos los hilos formados. Si se hace bien, no pasará nada. Si falla alguno, aumentará el enfriamiento de consumibles a 1 minuto y quita como la mitad de vida este patrón. Otra cosa es que si chocas con un hilo tendrás el debuff de hemorragia, así que cuidado. Es importante que las 4 personas hagan bien el patrón. Si son menos, contará como fallido igualmente. Otra cosa es que se cumple el 99% de las veces, es que justo al terminar este patrón se activará la mecánica de portales, así que atento. Vamos con la ultimate del boss, Poder Inmenso. El boss se teletransporta junto a alguien al azar, crea un gran área cuadrada y en 1 o 2 segundos explota, siendo muerte segura. No sirve ni SOT ni título. Este ataque siempre lo hará en el 4º o 5º portal, por eso hay que contarlos. Cuando termine este ataque, vuelves a contar desde cero. La estrategia es que en el 4º y 5º, si hay, se debe colocar los portales a los extremos del mapa. Recomiendo ponerlos por aquí y aquí. Luego hay que estar todos juntos e irse lo más cerca al borde para que el boss aparezca ahí y minimizar riesgos. Recomiendo colocarse en zonas de forma que el boss no te pueda bloquear el paso al portal. Muy importante, solo cuando el boss haga el área cuadrada puedes escaparte por el portal, porque ese es el indicador de que hará el ataque, no se irá aún. Porque pasa mucho que te vas antes de tiempos y el boss aparece junto a ti y los demás te han seguido por error y ahí mueren todos. Porque cada vez que cruzas el portal tienes un debuff de 3 segundos para volver a usarlo. Este ataque lo hará en múltiplos de 2 y hará más en función de la vida del boss y el tiempo que ha pasado. Otra situación incómoda que puede darse a veces es que 1 o 2 cruzan el portal por error antes de tiempo. Si pasa esto, calma a todos, esperen al que el boss se transporte y haga el área cuadrada, y allí que los que tengan que escapar que lo hagan. Y bueno, eso es todo en esta fase. Solo hay que estar tranquilos, concentrados en los portales y cuidado con caerse abajo, que esa es otra cosa. Yo recomiendo, si te puedes permitir quitar alguna skill, que pongas la skill de esquivar de nivel 15, para que si te lanza el boss puedas detenerte o salvarte al tiempo con eso, porque si no debes tener mucho cuidado con que el boss ni te tire ni se vaya al medio. Luego hay que tener paciencia, pero no desperdiciar ningún segundo de ataque, porque se mueve mucho, como el boss de 15-6 fase 3. Una estrategia que recomiendo es ir subiendo y bajando para que el boss te siga y no haga muchos ataques, siempre y cuando no pierdas tiempo de hacer daño. No recomiendo jugársela a atacar durante el poder inmenso si no estás seguro, porque puedes morir en vano. El efecto cooperativo es que si el otro equipo completa fase 2, ya no dejará el debuff que no se puede limpiar. Vamos con la fase 3, la más difícil y peligrosa. Ran evoluciona a gigante como Enom, pero domina más sus poderes. Así que preparen el trasero porque esto se pone épico. Sus ataques son complicados de esquivar. Recuerda cambiar Axe y revisar elixir de Adap o gigante. La mecánica simple pero esencial en esta fase son las auras rojo y azul, que puedes cambiar con F4. El boss tendrá una aura aleatoria, debes tener el aura contraria para poder tocarlo, si no, no le afectará nada. Al empezar tendrán 1 minuto aproximadamente para que empiece a hacer las mecánicas chungas, así que aprovechen para pegarle lo máximo posible. Vale, primer ataque peligroso que hará cada cierto tiempo, la lluvia abismal. Hay que fijarse y recordar bien este gesto, pues indica que lo va a hacer, y eso es clave. Alzará su mano y creará una lluvia de esferas rojas y azules, que causan mucho daño pero acumulados. Las esferas que sean de tu color no te harán nada. Aquí es donde se suele usar el orbe oscuro, para reducirle la potencia de ataque y que pegue menos. Si hace este ataque solo no pasa mucho, pero más adelante se darán situaciones peligrosas
Allí explicaré más. De momento puedes ignorarlo y seguir atacando para no desperdiciar el tiempo. Eso sí, hay que lanzarle el orbe oscuro siempre. Siguiente patrón, el meteoro. Lo puedes saber leyendo el aviso y va a ser un gesto de golpear al suelo. Invoca un cristal gigante que cae lentamente. Puede caer al fondo, en medio o al lado del boss. Cuanta menos vida tenga, más pequeño se hará. Si choca con el suelo, explota todo el mapa aunque sea pequeño y cura 100 barras de vida al boss. Aquí lo recomendado es que lo bajen rápido hasta un 30 o 25% de vida y el freezer se quede permafriseando al meteoro lo más rápido que pueda. Luego le diré por qué. El meteoro también tendrá aura y debes tener el color opuesto para hacerle daño como al boss. En teoría no es un jefe, así que puedes quitarte el HH si quieres, pero no se suele hacer. Y si te lo quitas a lo mejor olvidas ponerlo de nuevo, así que cuidado. También le puedes quitar mucha vida con chantaje, recomendado única, y usar uno por cada meteoro. Y si lo tienen todos, pues pueden usar 2 por meteoro para bajarle más rápido. Recuerden que deben estar pegados lateralmente lo más posible al meteoro para asegurar que funcione el chantaje. Siguiente patrón, el matching. Puedes saberlo viendo la frase dispara un poder inestable. Aparecerán 4 campos y 4 fragmentos en lugares aleatorios y debes llevar cada fragmento a su campo correspondiente, como se ve en este esquema. El tema es que no debes fiarte de los fragmentos, pues van cambiando de color. Para asegurarte debes fijarte en tu debuff, que revelará su forma y color verdaderos. Si te equivocas hará una amplia explosión en el lugar donde fallaste. Si tienes suficiente aguante y reducción de daño, no pegará mucho, pero si no te matará. Te puedes salvar con SOT y título, pero es desperdiciarlo. Al parecer si tocas un campo, aunque no lleves ningún fragmento, explotará, así que cuidado. Lo importante aquí es que no te equivoques, porque por ejemplo si se equivocan 4 veces, habrán 4 explosiones, y quién sabe qué pasará. Si ignoras este patrón, solo habrá una explosión, así que ahí cada uno decide si arriesgarse a una o varias explosiones. Si van a hacer el matching hay que hacerlo bien. Para este patrón suelen ir 2 o 3 personas, y dependiendo de la situación irán más o menos personas a ayudar. Siguiente patrón, absorción o absorbing. El boss pone esta pose de huida y empiezan a venir 4 orbes desde el fondo. Debes cambiar el color de los orbes para bloquearlos y que no vayan hacia el boss, porque si le toca un orbe se cura 80 barras de vida y aumenta su resistencia. El orden será igual casi siempre, rojo, rojo y azul. Cada vez los orbes irán más rápido, así que hay que estar atentos. Otra cosa es que si bloqueas un orbe, el siguiente aparecerá a esa misma longitud. Luego al bloquear los 4 orbes vendrá uno de luz, que no le gustará nada al boss, y según el texto parece que le pegarás más, no sé durante cuánto tiempo, pero bueno. La estrategia aquí es que 1 o 2 personas se queden al extremo y 2 se carguen del boss por si sale mal. Y si el freezer está con el meteoro, pues va un support o DPS al extremo. Ahí se ponen de acuerdo ustedes y los que están al lado del boss siguen atacando, pero muy atentos a la absorción. Si no tienen suficiente experiencia, recomiendo que aseguren los orbes, pues es mejor que se cure 80 barras y aumente su aguante, todo por querer bajarle unas cuantas barras. Otra cosa que recordar es que el boss, después de recibir un orbe, siempre se cambia de lado y de color. El efecto cooperativo aquí es que si el otro grupo recibe el orbe de luz, se aplicará su efecto en ambos grupos, y si recibe otro orbe, pues en ambos grupos el boss recibirá menos daño. Siguiente patrón que quita mucho tiempo es el otro lado. El boss os manda al fondo en este mapa, en donde ocurrirá un patrón aleatorio de los bosses de cada fase de la raid. En la descripción dejaré una lista de los que aparecen. Aquí hay que tener cuidado especialmente con los patrones de 18.1, la comba infernal y telaraña infernal, ya que aquí el mapa es distinto y debes controlar muy bien tus saltos, porque el mapa es más pequeño que en 18.1 y plataformas distintas y siempre habrá unos 8 o 10 combos de telaraña infernal.
Aquí recomiendo que solo uno, el más pro, escriba y avise de los lugares seguros, y que los demás que tengan dificultades de salto se concentren en saltar bien. El tema aquí es que este patrón lo hace si no hay ni un meteoro en el mapa, por eso hay que mantenerlo congelado hasta que el boss invoque otro meteoro. Al principio cuesta un poco, así que pueden arriesgarse a destruirlo y entrar en este patrón, pero bueno, no es nada recomendable porque quita mucho tiempo. Pero bueno, mejor que se cure 100 de vida al boss. Bueno, después de este patrón hay 95% de probabilidad de que el boss haga el siguiente ataque. Destrucción o devorar. Se oscurece el mapa y hace esta pose. El boss hará una explosión en unos 15 segundos. Lo que debes hacer es buscar campos de protección cambiando de color de aura. Debes esperar un poco a que se establezcan y luego a buscar. Y algunas veces salen en lugares poco visibles, así que atento. Y si están en chat de voz, pues ayúdense entre ustedes. Las variantes serán de 2 rojos y 2 azules, o 3 de un color y 1 de otro, en total 4. Si hay 2 personas en un mismo campo, desaparece. Cuando se vaya uno, el campo volverá en 1 o 2 segundos, así que tranquilos. Y que se vaya el que vino más tarde. Bueno, ahora vamos con situaciones peligrosas y el orden frecuente de patrones. El patrón en general va a ser meteoro, matching, alguna lluvia abismal entre medias y luego absorbing en toda la fase. El tema es que cuando el boss os manda al otro lado se produce un cambio en este orden y les puede descolocar o hacer algún patrón más raro o peligroso. Por eso siempre hay que mantener un meteoro. Bueno, vamos con las situaciones peligrosas. Durante el meteoro, en unos segundos, no se sabe cuántos, hará el matching. Y eso hay que hacerlo rápido y bien, o ignorarlo, porque rápidamente hará una lluvia abismal en unos segundos. Tampoco se sabe cuántos. El tema es que en medio de la lluvia se pone peligrosa, pues no deja mucha visibilidad y pega mucho, así que se suele dejar el matching y puede explotar. Por eso hay que hacerlo rápido y bien, porque aparte el freezer está con el meteoro y es el que más riesgo corre si explota el matching, o el meteoro está en medio o al lado del boss. Si está por ahí, se suele dejar el meteoro hasta que acabe la lluvia abismal. Recomiendo ponerse título de revivir si se pone peligrosa la situación. El problema es que si muere el freezer, es que habrá que destruir rápido el meteoro, porque no hay congelación. Si pasa esto, recomiendo usar chantaje rápido y quitarse HH si es necesario. Si baja mucho el meteoro, hay que destruirlo ya. Y por si fuera poco, cualquier momento el boss hará el absorbing. Hay que mantener la calma pero actuar rápido. Solo así se pueden salvar. Pero bueno, recuerden que si usan el F4 estratégicamente, pueden pasar a través de la lluvia y hacer lo que se necesite. Yo recomiendo que si se pone fea la situación con la lluvia, se ignore el matching, que se agrupen todos para bufear la defensa, usar shots, etc. Y luego a por el meteoro rápido. Y eso sería todo hasta que el boss esté cerca de morir. El tema es que al bajar a 5 barras de vida, el boss hará su ultimate y se cura hasta unas 120 barras de vida. Pero recibirás un buff permanente, Esperanza, que lo que hace es que serás inmune a los debuffs de adaptación y crítico. Pero si mueres no volverá este buff. La estrategia es evitar que se alargue su ultimate. ¿Y cómo? Pues lo que hay que hacer es dejarlo con suficiente vida para que luego puedas bajarle a 5 rápido. Hay que esperar al absorbing y cuando le bajes a 5 empezará la última, pero al recibir un orbe cualquiera se interrumpirá y cambiará de lado como siempre. Eso se llama skip, y el tema es que lo hagas con un orbe de luz, para que no se cure con otro. Lo que hay que buscar es el skip perfecto, bajarle a 5 justo antes de que reciba el orbe de luz, para que literalmente sea como si no hiciera su último. Porque miren qué es lo que pasa si hace su ultimate fuera del absorbing. Miren, esto es el absoluto infierno. Lanza muchos orbes y caerán 2 meteoros. Es la muerte. Aunque se puede sobrevivir, pero perderás el shot y título de revivir. Y si supports va a ser difícil sobrevivir a esto. Además de que se curará 200 de vida con los meteoros. Bueno, volvemos. El tema del skip es que hay que dejarle con poco tiempo para su ultimate. Porque aunque reciba el orbe de luz en 1 o 2 segundos,
En esos segundos lanzará una oleada de orbes y habrá invocado 2 meteoros ya, por lo que seguirá siendo peligroso. Todo esto depende del equipo y su confianza, porque muchos prefieren matarlo ya en el absorbing para no arriesgarse a que lo haga fuera del absorbing. Pero si los DPS son buenos, se puede hacer el skip perfecto, solo hay que confiar y dominar esto. Y bueno, después de su ultimate ya se le puede matar definitivamente al bajarle toda la vida. Yo recomiendo que con el buff de esperanza te quites access, que dan adaptación para ponerte el máximo daño posible y luego quitarte las prendas de crítico y ponerte daño a jefes para pegarle todavía más. Eso sí, el enfriador lo dejas ahí, que sigue siendo 10% de daño puro extra. Y eso es todo. Bueno, ahora daré unos consejos finales. Recuerda cambiar entre el axe de 12-4 y enfriador cuando toque. En la descripción dejaré una lista de cuando se cambia al 50% de vida. También hay que revisar si se acabó nuestro elixir de adapt o gigante o lo que usemos, especialmente cuando se cambia de fase. Lo mismo con los BP y título de torre, que duran 120 segundos y el título cada 60 segundos. La estrategia que doy es activar 2 simultáneamente y cuando al BP le queden 60 segundos, activas el título rápidamente. Hay que estar constantemente mirando tu barra de debuffs y buffs, pero sin despistarte y morir. Vamos, es como conducir. Por último, recuerda tener todo listo antes de entrar a cada dungeon, ya que entrar y salir quita mucho tiempo y te pone nervioso. Y otra cosa es que la mayoría de jefes se teletransportan como el boss de 15-6 fase 3, así que cuidado. Y eso sería todo, solo necesitas ver vídeos y practicar. Cualquier duda déjala en los comentarios y la responderé. Suerte y espero que no te pase este bug. Ha ha ha!